Hay una cueva sellada con 2 bloques de piedra caliza en la costa del Mar Rojo, en Egipto, y dentro de esa cueva, enterrado justo en la entrada, alguien dejó una pila de papeles. No oraciones, no textos religiosos, papeles de trabajo. Una bitácora, día tras día, organizada en columnas como el registro de turnos de un capataz, que supervisaba a un equipo de 40 hombres y le rendía cuentas a alguien por encima de él. Ahí quedó anotado dónde dormía su cuadrilla cada noche, qué cargaban y dónde lo cargaban, cuánto duraba cada viaje. Una y otra vez, el nombre del lugar al que entregaban su carga, el horizonte de Keops, la gran pirámide de Giza. Durante décadas nos dijeron que nadie sabe realmente cómo se construyeron las pirámides. Eso ya no es cierto. Alguien lo escribió mientras estaba pasando, en tiempo real. Se llamaba Merer. Su cargo se traduce como inspector. Y las páginas que dejó son el papiro con escritura más antiguo jamás recuperado en Egipto. Sobrevivieron precisamente porque quedaron abandonadas en una cueva sellada del desierto, olvidadas durante 4500 años. Y lo primero que ese diario revela no debería ser posible. El equipo de Merer no arrastró piedra por la arena hasta Giza. La navegó. Hoy no hay agua cerca de la meseta de Giza. No la ha habido en miles de años. Entonces, ¿qué pasó ahí? Quédate, porque en los próximos minutos vamos a reconstruir, con evidencia real y verificable, cómo un río perdido, una rampa imposible y una teoría hidráulica publicada hace apenas un año están reescribiendo por completo la historia de cómo se construyó el monumento más famoso del planeta. Si te apasiona la arqueología basada en evidencia real, sin exageraciones vacías, suscríbete a WISE. Aquí desenterramos los hallazgos que sí están publicados, sí están revisados, y sí cambian lo que creíamos saber. La bitácora, de un hombre llamado Merer. En 2013, una misión arqueológica francesa, dirigida por Pierre Tallet, descubrió, en un sitio del Mar Rojo llamado Wadi al-Sharf, un conjunto de fragmentos de papiro escondidos en la entrada de galerías artificiales, que originalmente se usaban para guardar barcos desmontados. Los fragmentos datan del año 26 o 27 del reinado del faraón Keops, es decir, prácticamente el final de su gobierno, justo el periodo en que se colocaba el revestimiento exterior de fina piedra caliza blanca de la pirámide. El texto es, literalmente, un registro de trabajo. Día 25. El equipo pasa la jornada transportando piedra en Tura Sur. Día 26. Zarpan cargados de piedra rumbo al horizonte de Keops, y pasan la noche en un lugar llamado el lago de Keops. Día 27. Navegan desde ese lago hasta el horizonte de Keops, todavía cargados, y pernoctan junto a la pirámide. Día 28. Zarpan por la mañana y navegan río arriba de regreso. Día 29. Vuelven a cargar piedra en Tura. Se lee exactamente como la hoja de ruta de un repartidor, porque eso es exactamente lo que es. Cada barco podía transportar entre 70 y 80 toneladas, alrededor de 30 bloques de revestimiento por viaje. Con 2 o 3 viajes redondos cada 10 días, el resultado es de aproximadamente 200 bloques al mes. No es leyenda ni especulación. Son facturas de entrega escritas a mano hace 4 milenios y medio. Pero hay un problema evidente. Un barco necesita agua, y Giza es un desierto. Durante años, este diario se quedó en una posición extraña, aceptado como auténtico por absolutamente todos los especialistas, pero prácticamente imposible de encajar con el paisaje actual de la zona. El río que desapareció bajo la arena. En mayo de 2024, un estudio publicado en la revista Communications Earth and Environment, liderado por la investigadora Eman Ghanem de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, resolvió el rompecabezas. Ghanem, que creció en Egipto, llevaba años preguntándose por qué 31 pirámides distintas estaban alineadas a lo largo de una franja estrecha, seca e inhóspita en el borde del desierto occidental. Su equipo empezó con imágenes de radar satelital, capaces de penetrar la arena seca y revelar la forma de lo que hay enterrado debajo. Después sumaron imágenes multiespectrales, modelos de elevación construidos a partir de esos mismos datos de radar de penetración terrestre, tomografía electromagnética recorrida a pie, y finalmente 2 perforaciones profundas de suelo
a unos 25 metros bajo la superficie actual. Lo que salió de esas perforaciones fue sedimento arenoso de origen fluvial. Habían encontrado un brazo perdido del Nilo, de unos 64 kilómetros de longitud, corriendo a lo largo de las estribaciones del altiplano del desierto occidental, enterrado bajo tierras de cultivo y desierto, con un ancho que en algunos tramos superaba el medio kilómetro y una profundidad de más de 24 metros. Lo bautizaron el brazo Aramat, de la palabra árabe para pirámides. A lo largo de ese brazo del río se alinean las 31 pirámides, abarcando casi 1000 años de construcción. Giza se encuentra a apenas 1 kilómetro de donde corría su ribera. Y aquí llega el detalle que convierte un estudio geológico en una confesión. Muchas de esas pirámides tienen una calzada, un camino ceremonial elevado que baja desde el monumento. Durante un siglo, los egiptólogos las catalogaron como simples rutas procesionales. El equipo de Ghanem descubrió que esas calzadas corren perpendiculares al río desaparecido y terminan directamente en su antigua orilla, en las estructuras que llamamos templos del valle. Esos templos del valle no eran solo templos, eran muelles. La calzada no es un camino religioso, es una rampa de descarga desde un puerto. Los complejos piramidales estaban organizados alrededor de un frente de trabajo fluvial activo, y cuando el río migró hacia el este y se fue asolvando, probablemente impulsado por una gran sequía que comenzó hace unos 4200 años, junto con la arena que arrastraba el viento, la lógica del puerto desapareció y solo quedó la ceremonia. Merer tenía razón, simplemente habíamos perdido su dirección. La rampa que se consideraba imposible. Con el transporte del material resuelto, 2.3 millones de bloques trasladados por agua desde Tura y granito desde Asuán, a 900 kilómetros río arriba, algunas de esas vigas con un peso de entre 25 y 80 toneladas, queda el problema que ha frustrado cada intento de reconstrucción, subir esa piedra hasta la cima. La Gran Pirámide alcanza unos 146 metros de altura. La respuesta tradicional siempre fue una rampa. Y esa respuesta siempre tuvo un problema que incluso sus defensores reconocían. Si construyes una rampa recta con una pendiente cómoda de alrededor del 7%, la que un equipo de arrastre realmente podría manejar con un trineo cargado, necesitas una rampa de más de 2 kilómetros de largo para llegar a la cima. Esa rampa contendría un volumen de material comparable al de la propia pirámide. Estarías construyendo un segundo monumento para poder construir el primero, y luego tendrías que desmantelarlo por completo sin dejar rastro. En Giza no hay ningún rastro de eso, ni una cantera faltante, ni un campo de escombros, ni una huella. Entonces la rampa tendría que ser más empinada. Y durante décadas, la objeción fue que una rampa empinada resulta inútil, porque un equipo tirando de un trineo, cargado con varias toneladas, pierde la capacidad de movimiento mucho antes de alcanzar un ángulo que resuelva la geometría del problema. En 2018, una misión conjunta anglo-francesa, que trabajaba en la cantera de Hatnub, encontró la respuesta. Hatnub es una cantera de alabastro en el desierto oriental, a unos 65 kilómetros al sureste de la ciudad moderna de Minya, la fuente más prestigiosa de esa piedra en toda la historia egipcia, y un sitio extraordinariamente bien conservado, todavía cubierto de inscripciones. El equipo conjunto de la Universidad de Liverpool y el Instituto Francés de Arqueología Oriental en El Cairo, codirigido por Roland en March y Yanis Gourdon, descubrió un sistema de rampa que sube desde el interior de la cantera. No es una rampa plana, es una rampa central flanqueada a ambos lados por escalinatas, alineadas con docenas de agujeros para postes de madera. Esa configuración es la respuesta completa. El bloque va sobre un trineo en la rampa central, con cuerdas que pasan desde el trineo alrededor de los postes fijados en las escalinatas, mientras los equipos, parados sobre los escalones por encima de la carga, tiran de las cuerdas. Los postes no son un simple andamiaje, son la pieza funcional del sistema. Una cuerda enrollada alrededor de un poste fijo actúa como multiplicador de fuerza, y los hombres que tiran desde arriba usan su propio peso corporal a favor. La conclusión de Gourdon fue contundente. Con ese sistema, era posible extraer bloques pesados de la cantera en pendientes del 20% o más,
casi 3 veces más inclinadas que la rampa suave que todos habían estado modelando hasta entonces. Nada parecido se había encontrado antes en ningún otro lugar del mundo antiguo, y las inscripciones del lugar mencionan al propio Keops, lo que ubica este sistema exactamente en el reinado del hombre que ordenó construir la Gran Pirámide. De repente, una rampa corta y empinada cabe perfectamente en la meseta, sin necesidad de un fantasma de segundo monumento adjunto. La teoría que nadie ha terminado, de discutir para encontrar la pieza más audaz de todo este rompecabezas, hay que retroceder en el tiempo y moverse hasta Saqqara, hasta la pirámide escalonada de Zoser, construida alrededor del año 2680 antes de nuestra era. El edificio de piedra colosal más antiguo de Egipto, de unos 60 metros de altura, el primer monumento construido enteramente con mampostería labrada, y el debut de toda la idea misma de pirámide. Su arquitecto fue Imhotep, a quien generaciones posteriores llegaron a deificar, algo que los egipcios no hacían con cualquier funcionario administrativo. Alrededor de la meseta de Saqqara hay estructuras que nunca se han explicado del todo de forma satisfactoria. La más grande se llama Jisr el-Mudir, un enorme recinto rectangular de piedra a pocos cientos de metros de la pirámide, con espacio suficiente para albergar varios campos de fútbol. Durante un siglo, las explicaciones fueron poco más que suposiciones provisionales. Corral de ganado, recinto sin terminar, fortaleza, ninguna del todo convincente. A esto se suma un foso seco tallado en la roca que rodea todo el complejo de Zoser, y en su sección sur, una estructura de compartimentos sucesivos alineados uno tras otro, igual de enorme, igual de inexplicada. En agosto de 2024, un estudio publicado en la revista PLOS ONE, liderado por Xavier Landreau, del Instituto Paleotécnico CEA en Francia, junto con hidrólogos, ingenieros y especialistas de INRAP y de la Universidad de Orleans, mapeó las cuencas hidrográficas alrededor de Saqqara y propuso que todas estas estructuras forman, en realidad, un solo sistema. Al oeste de Saqqara corre un cauce seco llamado el Wadi Abu Sir. Las imágenes satelitales muestran que Jisr el-Mudir se ubica cruzando ese cauce, interceptando deliberadamente su lecho. Eso no es un recinto, es una presa de retención, construida para frenar una crecida, contener el agua y atrapar el sedimento pesado que arrastra. La topografía más allá sugiere que podía formarse un lago temporal, y esa agua podía luego fluir hacia el foso que rodea la pirámide. El equipo de Landreau comparó la sección sur del foso con los requisitos de una planta moderna de tratamiento de agua, y el patrón coincidió compartimento por compartimento: sedimentación, retención, purificación, con el agua llegando limpia al final. La presa y la zanja formarían un único sistema hidráulico capaz de capturar agua de inundación, controlar su caudal y clarificarla. Y la propuesta va todavía más lejos. Dentro de la pirámide escalonada, hay 2 pozos verticales sin explicación convincente. La hipótesis es que el agua tratada se introducía ahí, funcionando como un elevador. Una plataforma de madera flota dentro del pozo, se coloca sobre ella un bloque labrado, sube el nivel del agua y el bloque sube con ella. Se retira a la altura de trabajo, se baja el nivel, y la plataforma vuelve a descender para el siguiente bloque. Piedra elevada a través del centro de la pirámide, sin poleas, ni grúas, ni mecanismos sujetos a desgaste. La fuerza de elevación es, literalmente, el peso del agua misma. Si esto realmente ocurrió en Saqqara, alrededor del año 2680, antes de nuestra era, entonces la primera pirámide de la historia no se levantó solo con fuerza muscular. Se levantó con ingeniería hidráulica, unos 4600 años antes de que la palabra hidráulica existiera siquiera. Y hay que decirlo con honestidad, los propios autores son cautelosos. Reconocen que hace falta más trabajo para entender exactamente cómo se movía el agua a través de los pozos y cuánta estaba realmente disponible en una temporada determinada. Muchos egiptólogos consideran que el balance hídrico simplemente no alcanza para sostener la hipótesis, y que esos pozos cumplían, en cambio, alguna función de aireación. Ese debate sigue abierto y sin resolver hasta el día de hoy. Pero la presa es una presa, verificable en el terreno.
Y los compartimentos funcionan exactamente como un sistema de sedimentación y purificación. Dos estructuras que antes no tenían ninguna explicación funcional, ahora tienen una, que, al menos, las conecta entre sí de manera coherente. Los espacios dentro de la Gran Pirámide que nadie ha pisado. La Gran Pirámide de Keops es, probablemente, el edificio más examinado de todo el planeta. Y hasta hace poco, se asumía que su interior ya estaba completamente mapeado desde el siglo XIX. Entonces llegó un proyecto llamado Scan Pyramids, que empezó a radiografiar el monumento usando rayos cósmicos. El método es tan elegante como no invasivo. Los muones son partículas producidas cuando rayos cósmicos de alta energía chocan contra la atmósfera superior, y caen constantemente a través de todo lo que encuentran a su paso, incluidos 140 metros de piedra caliza sólida. La piedra densa absorbe más muones, el espacio vacío absorbe menos. Colocando detectores dentro de la pirámide y contando muones que llegan desde cada dirección durante meses, es posible construir un mapa de densidad de toda la estructura sin mover un solo bloque. 3 equipos distintos, usando 3 tecnologías de detección diferentes, anunciaron en 2017 el hallazgo de una cavidad sobre la Gran Galería, con una longitud mínima conservadora de unos 30 metros. La bautizaron el Gran Vacío. Fue el primer rasgo interno importante reportado dentro de la Gran Pirámide en más de un siglo. Después fueron tras una segunda anomalía, detrás de un elemento en la cara norte conocido como el Chevrón, 4 enormes bloques dispuestos en 2 ángulos invertidos sobre la entrada original. En 2023, un equipo que incluía a Sébastien Procurer de la Universidad Paris-Saclay publicó en Nature Communications una caracterización precisa, un corredor de unos 2 metros de ancho y alto, que se extiende aproximadamente 9 metros hacia el interior. Equipos de El Cairo y de Múnich verificaron el hallazgo con radar de penetración terrestre y pruebas ultrasónicas. Finalmente, deslizaron un endoscopio por una junta entre las piedras y obtuvieron una imagen, un corredor con techo abovedado, sellado desde la construcción original, cuya función sigue sin conocerse. Y aquí está lo interesante, que además es contrario a lo que uno esperaría. Casi ningún egiptólogo cree que estos espacios sean cámaras de tesoro ocultas. La hipótesis dominante es que se trata de espacio estructural para redistribuir carga. Y esta es la posibilidad que conecta absolutamente todo lo demás, restos arquitectónicos del propio proceso de construcción. Existe una propuesta antigua, defendida con más insistencia que nadie por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin, según la cual buena parte de la Gran Pirámide se habría levantado mediante una rampa interna, en espiral, dentro del propio revestimiento exterior, invisible desde afuera porque siempre estuvo por dentro. Esa idea no salió de la nada. En 1986, un equipo francés de la Compañía Eléctrica Nacional realizó un estudio de microgravimetría sobre toda la estructura, midiendo variaciones diminutas de densidad, y reportó una anomalía de menor densidad que serpentea hacia arriba a través de la masa del monumento, con la forma de una espiral. Nadie ha abierto nunca esa zona para comprobarlo. Aquel estudio perforó un pequeño número de orificios, encontró arena fina en una de las cavidades, y el seguimiento nunca llegó a completarse. El Gran Vacío se conoce desde 2017, y nunca ha sido explorado por dentro. No se ha otorgado ningún permiso para perforarlo. Las autoridades han caracterizado públicamente estos vacíos como algo poco notable, argumentando que una estructura ensamblada con más de 2 millones de bloques necesariamente contiene huecos por todas partes, y que buscarles un significado especial es puramente especulativo, lo cual podría ser completamente cierto. Pero también es, en la práctica, una decisión de no mirar, lo que esto realmente prueba. Ahora bien, ¿todo esto demuestra que las pirámides fueron construidas con tecnología perdida o con conocimiento traído de algún lugar fuera de Egipto? No. Demuestra exactamente lo contrario, y lo contrario resulta todavía más impresionante. Sabemos dónde vivían las cuadrillas, al sur de la Esfinge, en un sitio llamado Hayt el Ghurab. Excavaciones dirigidas por Mark Lehner descubrieron todo un asentamiento planificado, con galerías donde los equipos dormían por turnos, panaderías construidas alrededor de enormes moldes de pan,
y restos óseos de animales en cantidades que implican una cadena de suministro completa, trayendo ganado desde propiedades repartidas por todo el país para alimentar a miles de personas cada día. Era una operación logística estatal, con menú incluido. Sabemos cómo organizaban el trabajo, porque las cuadrillas firmaban su propio trabajo. Nombres de equipos pintados sobrevivieron en bloques dentro de la pirámide, en espacios donde nadie estaba destinado a leerlos jamás. Uno de esos equipos se llamaba a sí mismo, literalmente, los amigos de Keops. Eran cuadrillas rotativas con identidad propia, no masas anónimas. Sabemos que se les cuidaba. Los restos del cementerio de los trabajadores muestran fracturas ya sanadas, huesos correctamente entablillados. Alguien con formación médica estaba asignado al sitio. Y sabemos que tenían las matemáticas necesarias. Existe un papiro donde un escriba calcula la pendiente de una pirámide a partir de su base y su altura, usando una unidad específica de desplazamiento horizontal por cada unidad de altura. No calculaban el ángulo a ojo, lo calculaban con precisión. Su topografía fue extraordinaria. La base de la Gran Pirámide está alineada con el norte verdadero, con un margen de error de apenas una fracción de grado, y las otras grandes pirámides de la época comparten exactamente el mismo pequeño error, en la misma dirección, disminuyendo con el tiempo a medida que los constructores perfeccionaban su técnica. El arqueólogo Glenn Dash reprodujo el método probable: plantar una vara vertical el día del equinoccio y seguir la línea que traza la punta de su sombra, casi perfectamente de este a oeste. Al repetirlo en 2016, encontró exactamente el mismo margen de error que las propias pirámides. Es posible que los monumentos mejor alineados del mundo antiguo se hayan orientado con una vara, un pedazo de cuerda, y un solo día del año elegido con precisión, que todavía queda encerrado adentro. Esa es la versión con los pies en la tierra, sin civilización perdida, sin máquinas olvidadas traídas de otro lugar. En su lugar, una autopista fluvial que desapareció bajo tierras de cultivo, arena humedecida hasta un punto exacto de fricción, cuerdas enrolladas alrededor de postes para vencer una pendiente que todos consideraban imposible, posiblemente agua de inundación filtrada y usada como elevador, cuadrillas rotativas, una panadería, un médico, una fórmula matemática y una sombra. Haz el cálculo. 2.3 millones de bloques. Unos 20 años de trabajo, jornadas de 10 horas. Eso equivale, aproximadamente, a colocar una docena de bloques cada hora, durante 2 décadas sin interrupción, mientras la alineación se mantenía dentro de una fracción de grado, y las juntas del revestimiento cerraban con una precisión de fracciones de milímetro. No existe un solo truco que explique eso. Es una cadena de suministro, un sistema de gestión de personal, una disciplina topográfica, una operación de materiales y un conjunto de soluciones mecánicas, funcionando todas a la vez durante una generación completa. No es un misterio sobre fuerza muscular. Es el primer gran proyecto industrial a gran escala en el registro humano, y ocurrió en plena Edad de Bronce. Lo que queda pendiente es, quizás, lo más intrigante de todo. Si la primera pirámide se levantó con ayuda del agua, alguien desarrolló esa hidráulica, la probó, la refinó durante generaciones. En Meidum, en Dashur, en Giza, ese conocimiento existió. Se enseñó. Y en algún punto, la técnica se abandonó, el vocabulario se perdió, y lo único que nos queda de ella es la forma de los huecos que dejó en el terreno. 9 metros de corredor, detrás de 4 bloques inclinados en la cara norte, con techo abovedado, vacío, iluminado exactamente una vez, durante unos minutos, por una cámara al final de un cable. 30 metros de cavidad sobre la gran galería que nadie tiene permitido explorar, una espiral de baja densidad serpenteando a través de 2 millones de bloques, registrada en un estudio desde 1986 y jamás verificada. 4.500 años de turistas se han parado sobre el exterior de ese edificio. Las instrucciones puede que hayan estado adentro todo este tiempo. Si quieres que sigamos abriendo este tipo de misterios con evidencia real, publicada y verificable, suscríbete a WISE, activa la campana, y te espero en la próxima investigación.